Buenas tardes, les presentamos el taller 4 y 5, que son la pauta de observación y la rúbrica. La clase que nosotros hemos preparado va a contar de 2 horas pedagógicas y nos vamos a basar en la unidad de azar y probabilidad. Los aprendizajes esperados para esta clase son: organizan y agrupan datos en tablas o esquemas para formar distribuciones de frecuencia, reconocen cuando es adecuado utilizar alguna de las medidas para analizar una muestra, y para esto necesitamos los siguientes conocimientos previos: medidas de tendencia central y rango, muestreo, tablas de frecuencia absoluta y relativas. Tenemos que contar con las siguientes habilidades, que son usar modelos, realizando cálculos, estimaciones y simulaciones manualmente o con ayuda de instrumentos, en este caso calculadoras. Actitudes tales como el trabajo en equipo, en forma responsable y proactiva, ayudando a los otros, considerando y respetando los aportes de todos, y manifestando disposición a entender sus argumentos en las soluciones de los problemas. Mostrar una actitud crítica al evaluar las evidencias e información en matemáticas y valorar el aporte de los datos cuantitativos en la comprensión de la realidad social. Y esto se determinará como una evaluación sumativa y continua. Bueno, para esta clase hemos realizado la siguiente actividad. Los estudiantes de un curso que será conformado por 30 se organizarán en grupos de 3 estudiantes para realizar una encuesta a otro curso seleccionado con anterioridad por el profesor, para rescatar una variable de tipo cuantitativa o cualitativa, que son estas que se ven en el PowerPoint. A los grupos se les asignará estas preguntas de forma aleatoria. Como se puede notar, la mitad de estas preguntas son de tipo cualitativa y el resto de tipo cuantitativa. Una vez que estas preguntas sean designadas, los estudiantes deben realizarlas a mínimo de 20 estudiantes con un tiempo de 30 a 40 minutos. Al obtener los resultados de las medidas de tendencia central, de los datos y tablas de frecuencia absoluta y relativa, se los entregarán al profesor para que él los intercambie de forma aleatoria a otro grupo, para que ellos puedan identificar cuáles son las diferencias entre una variable cualitativa y una cuantitativa. Es decir, si a un grupo le tocó una cuantitativa, en este cambio le tocaría una cualitativa, para que así además se puedan dar cuenta de que hay variables que no se les puede calcular el promedio, ya que, por ejemplo, en el color de ojos no se puede calcular un promedio, ya que no es de tipo cuantitativo. Para esto se realizó una pauta de observación en donde se consideran los siguientes puntos. Los integrantes del grupo trabajan de forma colaborativa, los estudiantes tienen una participación activa en la sala de clase en pos al trabajo a realizar, los estudiantes promueven el debate entre las diferencias de sus trabajos y resultados, ellos utilizan ideas propias reformulando las originales para orientar su investigación, se entrega el trabajo en el plazo acordado, los estudiantes trabajan de forma ordenada y utilizan las herramientas disponibles acorde al trabajo a realizar, utilizan figuras, tablas y o diagramas que aporten claridad a la información aportada, y los estudiantes respetan los aportes de sus compañeros. Los estudiantes logran identificar la clasificación de la pregunta que se les asigna y lo dejan expresado de forma escrita en el papel. Los estudiantes logran obtener las medidas de tendencia central de forma correcta y adecuada según su variable. Los estudiantes logran interpretar los resultados de forma adecuada. Establece conclusiones acordes con el problema investigado y los objetivos planteados. Los estudiantes muestran una actitud crítica logrando identificar la diferencia entre la primera y segunda pregunta a analizar. Y por último, los estudiantes usan un lenguaje claro y adecuado para presentar los resultados de su trabajo. Al realizar el taller número 5, que es la rúbrica, logramos darnos cuenta que habían pequeños detalles que había que cambiar. Por ejemplo,
En la primera dice, los estudiantes tienen una participación activa en la sala de clases en pos del trabajo a realizar. En la modificación se le agrega que ellos no deben ir a preguntar a otros grupos, que deben hacerlo consigo mismo con el profesor. En la segunda dice, los estudiantes promueven el debate entre la diferencia de sus trabajos y resultados. En la modificación se define que debe ser a partir del análisis de los resultados obtenidos por las encuestas. Cuando dice se entrega el trabajo en el plazo acordado, era necesario detallar qué eran las condiciones acordadas y sin faltar de ortografía. Sin detallar tanto, podemos notar que hay algunas que se borran completamente, como por ejemplo los estudiantes muestran una actitud crítica, logrando identificar la diferencia entre la primera y segunda pregunta a analizar. Como también otras que se acortan un poco, por ejemplo, los estudiantes logran interpretar los resultados de forma adecuada. Queda en los estudiantes logran interpretar los resultados. Y eso, muchas gracias.